Hoy, 17 de marzo, estamos ya en una etapa en que el coronavirus se ha empezado a diseminar en nuestro país con 29 casos al día de hoy. Y el objetivo de esta presentación es que, como debemos evitar las aglomeraciones, actualizar algunos conceptos y modificar algunas pautas que justamente han cambiado en estas últimas horas. Vamos a comenzar con la presentación de la doctora Grisel Rodríguez hablando sobre el virus y luego vamos a continuar con el flujograma y el manejo para los casos sospechosos y confirmados en la institución. En este momento nos vamos a referir específicamente al agente coronavirus que está causando infecciones respiratorias en humanos a partir de diciembre de 2019, descubriéndose primeramente en poblaciones en China. De este virus pertenece a la familia Coronavirida, se le denominó actualmente SARS-CoV-2 y produce la enfermedad COVID-19 debido a su descubrimiento en el 2019. Ya mediados de enero, gracias a la tecnología actual, conocemos la composición exacta del virus. Sin embargo, estos virus de la familia coronavirus se conocen en la humanidad desde la década del 60, ocasionando principalmente diarreas y otras infecciones en animales, como por ejemplo en producción animal, como puede ser el cerdo, dando diarreas que hacían estragos en la economía. En el 65 ya se empiezan a encontrar coronavirus que afectan al humano, es decir, son virus zoonóticos, pasan del animal, donde producen la enfermedad, por cambios en su ácido ribonucleico fácilmente y se adaptan a otros huéspedes. Entonces, por eso es importante conocer la estructura viral. Son virus ARN, como también ustedes conocen el virus de la influenza, virus de la gripe, como también conocen al VIH, que es un virus ARN. Eso hace que estos virus sean lábiles y fáciles de cambiar en su ARN y por eso se adaptan a tantos hospederos. Posteriormente, ustedes ya se acuerdan que tuvimos el SARS, que es el que precede a este virus, que es en el año 2003, que ocasionaba un síndrome agudo respiratorio grave, con alta mortalidad de alrededor del 20%, y que este virus se pudo contener, no siguió circulando posteriormente. Allá por el 2005 se vio que aparecían otros coronavirus que dan resfrío común y que circulan actualmente, y se sabe que aproximadamente 20% de la población tiene resfríos, es decir, resfriado común, infección respiratoria alta por estos coronavirus. Luego, en 2012, tuvimos un coronavirus que circuló en Mediano Oriente, en Arabia concretamente, con alta mortalidad y ha quedado confinado a ese lugar. Todos ellos han tenido antes un hospedero animal. El SARS-CoV-2, que aparece en China, tiene aparentemente mucha compatibilidad genética con el SARS que apareció en 2003 y que se origina inicialmente del vampiro haciendo un pasaje en otro mamífero intermedio. Este virus actualmente que ya conocemos el genoma, no tenemos todavía moléculas antivirales para tratarlo, así que no existe un tratamiento específico. Por otro lado, hay muchos grupos investigando en diferentes países para hacer inmunización activa, es decir, producir vacunas para combatirlo, pero está todo en fase de experimentación. Y los expertos dicen que hasta el 2021 no vamos a tener una vacuna. Por lo tanto, lo que nos queda ahora es prevenir la infección por el coronavirus. Está en nuestras manos realmente la prevención. Y acercándonos un poco más a la estructura, es un virus, dijimos, ARN. Por otro lado, es un virus que tiene una envoltura lipídica. Entonces, conocer esa envoltura lipídica también nos ayuda, como en el virus gripal, a saber que el alcohol es un buen medio antiséptico para nuestras manos. Entonces, el virus se replica, se une a las células epiteliales del hombre a través de esas espículas que ustedes van a ver la imagen, y que si viéramos la microscopía electrónica es como una corona, por eso en la década del 60 se le llamó coronavirus, del latín. Entonces, ya conocemos la estructura, ya conocemos su inestabilidad genética, ya conocemos su envoltura lipídica, conocemos que se replica en nuestro aparato respiratorio y algo muy importante, este virus pasa por los ojos, por la nariz y por la boca. Por lo tanto, lo que no tenemos que tocarnos es la cara, no tenemos que tocarnos con nuestras manos
nuestra cara porque es la forma de llevar el virus. ¿De dónde se replica? A la boca y a otras personas. El virus va a vivir en el ambiente actualmente, en estos últimos días, se vio que puede vivir hasta 9 horas en algunas superficies. Entonces, eso es muy importante. La transmisión la manejamos nosotros. Si nos lavamos las manos, si usamos soluciones hidroalcohólicas o alcohol para destruir el virus en nuestras manos o atenuarlo, inactivarlo, de esa manera vamos a cortar la cadena de infección. Es el arma que tenemos ahora. Lo otro que tenemos que hacer es proteger nuestra tos, así que cortar dónde está el virus y las manos. A continuación vamos a insistir en el flujograma que vamos a aplicar en la institución, que se basa en el que publicaron las sociedades científicas a través del Ministerio de Salud Pública y es con el que nos vamos a manejar en estos días mientras transcurra la epidemia. Como ya dijo la doctora Grisel Rodríguez, la transmisión del virus se produce fundamentalmente mediante la expulsión de secreciones por las vías respiratorias. La entrada del virus se produce por la mucosa conjuntival, la mucosa nasal y la mucosa oral, orofaringea. Bien, cuando tosemos y estornudamos quedan las partículas virales en nuestras manos y de ahí viene, reitero, la importancia de la higiene de manos porque esto es fundamental, el concepto muy conocido pero poco aplicado a la hora de practicar la medicina, de la higiene de manos. Acá, si nos ponemos los equipos de protección personal, los sacamos, los manipulamos, pero no hacemos una correcta higiene de manos, vamos a transmitir nosotros la enfermedad y nos vamos a enfermar nosotros mismos. Entonces, esto es de vital importancia para todos nosotros como personal de salud y como cuidadores en general de la comunidad. Bien, entonces, en el aire al toser y estornudar, por un contacto personal cercano, al dar la mano, al tocar un objeto donde han quedado partículas que se han expelido cuando una persona estornudó o tosió, que ya hemos hablado largamente, pero que son partículas que al metro más o menos caen sobre una superficie, quedan ahí depositadas, como decía Grisel, hasta 9 horas según las condiciones, y desde donde las podemos recoger involuntariamente en nuestras manos y autoinocularnos, ¿no? Por eso la cadena de transmisión se corta acá, entre los objetos y en el contacto persona a persona, higienizándonos las manos, evitando tocarnos la cara, haciendo la higiene de la tos para no dispersar estas partículas. Bueno, últimamente se ha hablado de casos de contaminación fecal. Se sabe, bueno, que sí, que el virus estaría también en la materia fecal, no se sabe qué tan importante es su transmisión efectiva mediante esta vía, esperemos que no muy importante, y también se ha encontrado en la sangre, o sea que ocasionalmente podríamos hablar, o no en todos los casos, pero podríamos hablar que puede haber viremia por este organismo. Bien, esto es otra cosa que es de suma importancia en el momento en que estamos acá, en el momento epidemiológico en que estamos en nuestro país, porque según cómo se produzca el contagio, la transmisión de este virus, va a ser la repercusión que esta infección, que esta enfermedad va a tener en el sistema de salud. Si se transmite rápidamente en pocos días, somos todos, vamos a decir, no tenemos inmunidad alguna, no tenemos conocimiento previo, nuestro aparato, nuestro sistema inmunitario no tiene conocimiento previo de este virus, entonces todos somos candidatos a infectarnos, a enfermar, a desarrollar más o menos síntomas o enfermedad más o menos grave. Pero ustedes ya están viendo que las consultas se multiplican y aún no lo tenemos que sepamos en San José. Entonces, si enfermamos o nos infectamos muchos en poco tiempo, va a aumentar rápidamente, vamos a tener un pico de consultas en pocos días, de internaciones, de todo lo que viene a consecuencia de todo esto,
y vamos a sobrepasar la capacidad que tenemos de resolver estos llamados, estas internaciones en cuidados moderados, estas internaciones en UCI, lo que va a llevar a una saturación del servicio que va a complicar todo, la asistencia de los siniestros de tránsito, las otras enfermedades que estamos viendo día a día y que ya nos complicaban. Ahora, si sumamos un alto porcentaje de enfermos por este virus, vamos a estar en muy malas condiciones. Acá lo importante entonces es que lo que sabemos que va a venir, que es la infección progresiva de la población por este virus, tiene que producirse lo más lentamente posible, ¿tá? Para que la curva, para que el pico de consultas se produzca de forma lenta y nos dé tiempo a que los infectados, los enfermos, se curen, se den de alta, se retiren de los centros asistenciales, vuelvan a su trabajo, a su domicilio y ingresen nuevos, ¿tá? Pero que esto sea paulatino, no todo en pocos días, porque ahí nos saturamos y no podemos, y no vamos a poder, no vamos a dar abasto, no vamos a poder resolver todo. Bien, en esto es que tenemos que insistir en que las personas, analizar bien los contactos, de dónde viene, porque la definición de caso hoy por hoy pasa por pacientes que vienen del exterior, de qué países vienen, qué escalas hicieron, para saber por dónde se han movilizado y qué posibilidades tienen de haberse infectados aunque estén asintomáticos. Es recomendable que estas personas que tienen en riesgo por un viaje cumplan con una cuarentena de al menos 14 días, que se mantengan en su hogar, en ambientes ventilados, que no estén besos, abrazos, contacto estrecho con familiares, amigos, en fin, evitar cumpleaños y otras actividades, no compartir el mate, cuidado con los utensilios con el vaso, los cubiertos, en fin, todo lo que nos llevamos a la boca y lo que está a menos de un metro, lo que usamos a menos de un metro de nosotros, porque ahí se produce la contaminación. Entonces, a todas estas cosas, explicárselas a los usuarios, tenerlas en cuenta, explicar cuando vamos a los domicilios, en fin, tomarnos nuestro tiempo para hacer educación también, que en este momento es fundamental. Esto es para mostrar que por ejemplo, en Italia se vio un porcentaje mayor de internación en cuidados intensivos de lo que se había visto en China, y se vuelve a mencionar que los casos en niños, por suerte, son pocos y no graves, en general son leves, y que la muerte y las complicaciones se producen en pacientes mayores de 60 años, cuanto más grandes, digamos, cuanto mayores, acá 80, 89, el porcentaje de internación de pacientes graves llegó a 16,6%. Entonces, para tener especial cuidado con esos pacientes al momento del diagnóstico y del manejo y de los controles posteriores al diagnóstico, con un seguimiento estrecho para ellos. Bien, vamos a lo que digo hoy, 17 de marzo, esta es la definición que se mantiene para casos sospechosos de COVID-19. Los criterios clínicos son fiebre y síntomas o signos de enfermedad respiratoria aguda, alta y o baja, y esto en cualquier persona que haya tenido contacto cercano con un caso confirmado de COVID en los 14 días previos al inicio de los síntomas. Ahora esos casos de COVID no van a ser los que viajaron solamente, porque ya tenemos casos de COVID propios. Desgraciadamente hasta ayer iban 29 casos. Fiebre y síntomas o signos de enfermedad respiratoria baja que requieran internación. También con una historia de viaje a un área afectada en los 14 días previos al inicio de los síntomas, o fiebre con cuadro agudo respiratorio bajo, neumonía o síndrome de distrés respiratorio agudo, que requiere internación en cuidados intensivos,
pero que no hay un agente etiológico identificado en los estudios de laboratorio realizados en una persona que en la que no se identifica una posible exposición, o sea, no ha estado en contacto con ninguno de los casos de COVID que tenemos en Uruguay, ni cumple las características de haber viajado a un área de transmisión del virus. Este es el flujograma que decía que tomamos de las sociedades científicas, de la Sociedad de Cuidados Intensivos, de la Sociedad de Infectología y otras que han colaborado en el desarrollo del mismo. Acá tenemos un paciente con síntomas, con fiebre o síntomas respiratorios y con los criterios epidemiológicos que ya mencionamos, que es valorado en su ingreso a la emergencia o puede ser también por la central telefónica, el llamado telefónico. Es valorado por personal administrativo y si concurrió personalmente se le va a pedir que se dirija hacia el área donde van a estar los pacientes respiratorios. Vamos a tener separadas en la emergencia un área para pacientes respiratorios y otro área para pacientes que no tienen síntomas respiratorios, otra área. Al que ingresa al área para pacientes respiratorios se le ofrece una máscara, la máscara quirúrgica, si cumple con los criterios de caso sospechoso. Ahí pasa a ser visto por el médico, que en el caso de la emergencia del sanatorio lo va a ver en el primer consultorio y si el paciente cumple con estos criterios se van a implementar las precauciones de contacto y de gotitas, o sea, la higiene de manos y el uso de la máscara, que es tanto para el paciente sintomático como para el personal, el médico que lo atiende. Se va a valorar en primera instancia la severidad, teniendo en cuenta para ello que si es un paciente mayor de 65 años con comorbilidades como diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o algún tipo de inmunosupresión y que se presenta con una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, una oxemia, una saturación de oxígeno, hipoxemia con una saturación de oxígeno menor de 92, un examen pleuropulmonar alterado, trastorno de conciencia, hipotermia o hipotensión, este paciente va a ir dirigido a una parte del flujograma que es un paciente que ya tiene elementos de gravedad. Si el paciente tiene ausencia de compromiso pulmonar, no tiene broncoespasmo, no tiene insuficiencia respiratoria, ni compromiso encefálico, ni compromiso hemodinámico, que fue lo que hablamos antes, y no tiene comorbilidad, no integra la población de riesgo, el manejo de este paciente va a ser ambulatorio, se le informa cuándo debe consultar, no es necesario hacerle radiografía de tórax ni solicitarle paraclínica, y se le va a hacer el seguimiento telefónico a las 24 horas y control médico a las 48 a 72 horas. Si por el contrario el paciente presenta sin elementos clínicos de tener una neumonía, broncoespasmo, pero no tiene una insuficiencia respiratoria grave, pero sí tiene, por ejemplo, presencia de comorbilidad, se le va a internar inicialmente en emergencia, se le van a hacer estudios y ahí se va a resolver la conducta. Y sí, el paciente que tiene una insuficiencia respiratoria y que tiene o shock o un compromiso encefálico o sepsis o elementos de sepsis, o está cursando una neumonía con criterios de severidad, ya se ingresa directamente a cuidados intensivos. Esto es lo mismo pero más grande, tener en cuenta que este flujograma es tanto para la asistencia en puerta como para la asistencia externa, tener en cuenta las precauciones de contacto y gotitas y contactarse con el referente institucional, en este caso soy yo, para estar en conocimiento de que tenemos un caso y dejar registrado para hacer el seguimiento posterior de este paciente.
Si el paciente tiene una infección respiratoria que pensamos que es de las estacionales, que no tiene mayor riesgo, bueno, se va a manejar como manejamos habitualmente gripes o resfríos, en fin. Entonces, esto es lo que veíamos ya del paciente ambulatorio. Si entra en el criterio de caso sospechoso, a este paciente sí le vamos a tomar la muestra para confirmar el diagnóstico, previa comunicación, ahora vamos a ver, con el Ministerio, con la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, porque si no tenemos el aval de este sector, no se recibe la muestra, ¿no? Esto es lo que ya vimos del manejo del paciente que ingresa. En la emergencia, el paciente que va a quedar ingresado, aunque sea para hacer radiografía y los primeros análisis, va a pasar a donde tenía Silvana donde estaba la jefatura de emergencia, que es un consultorio ventilado y que cumple y que tiene baño, en fin, que cumple con los criterios para manejar este paciente en las condiciones de seguridad para todos. Y bueno, y allí va a esperar hasta que se defina si ingresa finalmente a cuidados moderados o si se va a seguir controlando en domicilio. Esto es lo del paciente que ya vimos que ingresa directamente a cuidados intensivos. Esto son las medidas para el control de la infección, o sea, las medidas preventivas que vamos a manejar los trabajadores de la salud, en el que son las medidas por todos conocidas, que acá lo que en este ítem de las nebulizaciones lo que tenemos que hacer es evitar la indicación, o sea, no indicar nebulizaciones, indicar con dispositivo presurizado la administración de broncodilatadores, pero no emplear las nebulizaciones y tampoco en domicilio o en la puerta de emergencia recolectar muestras de esputo. Los procedimientos generadores de aerosoles, bueno, van a llevar, que ven que están en todos, la higiene de manos, el uso de guantes, la bata, la mascarilla, hasta acá, acá para estos generadores de aerosoles no se usa la quirúrgica, se usa a ver, ¿dónde está? Acá. Se usa la máscara N95, el respirador, que al día de hoy, según publicación de la OMS, por eso estamos diciendo, esto es todo muy dinámico, ahora para la toma de muestra de hisopado nasal, y nasofaringio, perdón, y faringio, sobre todo para lo que pasa es que se van a hacer a la vez, pero para el hisopado nasofaringio se debe emplear no la máscara quirúrgica, como habíamos dicho en presentaciones o en indicaciones anteriores, sino que se va a usar N95 o la máscara quirúrgica y encima una máscara de protección facial entera, que ahora vamos a ver, porque los recursos son finitos y los tapabocas comunes los podemos fabricar nosotros, digamos, pero el N95 no tenemos manera de fabricarlo, o sea, si se agota ese recurso, no tenemos cómo reponerlo y hay que cuidarlo para aquellos profesionales que van a estar expuestos con el manejo de la vía aérea. Entonces, para tomar las muestras, para atender al paciente sospechoso de coronavirus, nos vamos a colocar el equipo de protección personal de una manera ordenada y de forma que sea eficiente y que realmente nos proteja, porque si no lo colocamos bien y no lo usamos bien, no nos va a servir de nada. Entonces vamos a colocarnos la bata, como está en primer lugar, está la bata, como muestran las ilustraciones, la máscara, ajustando bien a la nariz para que no, si el paciente
estornuda o en fin, si hay movilización de secreciones cuando nosotros lo estamos atendiendo, cuando estamos en contacto estrecho con él, no se nos introduzcan esas secreciones, los lentes, si es sobre todo si es un paciente o gafas, si es un paciente que está movilizando secreciones, y por último los guantes. Antes de todo esto tenemos que hacer higienes de mano y pedir al paciente que se coloque él, si no la tiene colocada, la máscara quirúrgica. Luego, para retirarnos el equipo de protección personal sin contaminarnos nosotros, porque un equipo que está contaminado, si no lo retiramos en forma ordenada y teniendo los cuidados que corresponden, nos vamos a contaminar con el propio equipo que supuestamente es para protegernos. Entonces vamos a retirar la bata tratando de envolverla, que la parte externa, la que estuvo en contacto con el paciente y con el entorno del paciente, la vamos a ir envolviendo con lo que nosotros tenemos hacia adentro contra la ropa nuestra, quede hacia afuera y esa parte contaminada hacia adentro y quede envuelta, no quede expuesta para que no nos contaminemos al manipularla. Después nos retiramos los lentes desde atrás, de atrás adelante, porque esta parte de adelante es la que va a estar contaminada, entonces de atrás adelante, lo mismo la máscara, perdón, omití decir que aquí cuando retiramos primero la bata y enseguida con la bata los guantes y dejamos todo envuelto. Después vamos a retirarnos los lentes, la máscara o respirador, y esto es lo fundamental, la higiene de manos. Nunca omitir la higiene de manos con agua y jabón o con alcohol en gel cuando hemos retirado el equipo de protección personal. Esta es la máscara facial que decía que cuando tengamos, para racionalizar el uso de respiradores N95, vamos a usar esta máscara, que es una máscara acrílica, lavable, reutilizable, y vamos a tener por debajo el tapaboca quirúrgico. O sea que en este caso, la secuencia que veíamos antes, colocaríamos el tapaboca quirúrgico y después la máscara de protección facial. Para retirarla, primero la máscara, y esta máscara la introducimos enseguida que la retiramos en una bolsa roja, porque esta máscara va a ser procesada y reutilizada. Esto se lava con desinfectante, se seca y se vuelve a usar. Y después retiramos el tapaboca quirúrgico que está por debajo. Esto es como tomamos la muestra después que nos hemos colocado todo el equipo de protección personal. El aspirado nasofaringio en trampa atrapamocos se va a utilizar para niños menores de 5 años. Y eso no se va a llevar a domicilio, eso se va a hacer acá. Esperemos que lo menos posible porque pensamos que vamos a tener pocos niños enfermos. En el adulto usamos hisopos combinados. Un hisopo nasofaringio, es decir, lo introducimos por la nariz hasta el fondo, hasta la faringe, y el faringio que introducimos por la boca, como hacemos un exudado faringio común. Acá les muestro cómo se presentan dos en este envase, este kit que va a estar en el laboratorio, dos hisopos. Con uno realizamos el exudado nasofaringio y con el otro el orofaringio. Los cortamos, a veces no son fáciles de cortar, se cortamos con tijera y lo introducimos en este tubo, que no sé si se ve ahí, pero tiene un medio líquido que es el transporte viral. Esto es lo que tiene para que el virus que recogimos con los hisopos sobreviva al traslado. Esto, como es líquido, tenemos que tener el cuidado de enroscar bien la tapa, cerrar bien, envolver el tubo con sanitas para evitar, si hubiera cualquier problema, cualquier derrame, evitar la contaminación.
del personal que después va a manejar estas muestras, este tubo con los hisopos adentro, cortados, lo ponemos envuelto en la sanita en bolsa roja y en un recipiente rígido que va a ser un tupper que va a estar que van a tener a disponibilidad en la asistencia externa, disponible para asistencia externa y acá en el manejo en la emergencia también, para transportarlo al laboratorio. Luego el laboratorio hace el envasado final para enviarlo al laboratorio de salud pública. Es muy importante que antes de realizar el hisopado y cuando estamos en presencia de un caso sospechoso, nos comuniquemos al 19 34 40 10, que es el número del Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública, porque ellos, como ya habíamos dicho, son los que nos dan el aval de si corresponde o no enviar la muestra. Aunque para nuestro criterio corresponda hisopar al paciente, si nosotros tomamos la muestra sin el aval de este Departamento de Vigilancia, la muestra puede no ser procesada. Entonces vamos a tener un problema porque al paciente le tomamos la muestra y después resulta que no tenemos resultado porque la muestra no se procesa. O sea, siempre tenemos que comunicarnos con este número. Eso en el momento actual, en la central telefónica va a haber un médico, por lo menos en las horas del día, para filtrar esos llamados que pensamos, cuando pensamos que realmente estamos ante un caso sospechoso, para abreviar los trámites y hacer más fluida la asistencia. Ese médico se va a comunicar con este número y ustedes ya cuando concurran a domicilio van a saber si corresponde o no hacer el hisopado. De todas maneras, si durante el interrogatorio presencial del paciente o de otro paciente que de pronto no lo hayan tenido por sospechoso o lo que sea, surgen dudas, bueno, se dirigen a este teléfono para saber si realmente se corresponde o no hisopar y si se va a procesar o no la muestra. Bueno, por último tenemos, esperemos que sea lo menos posible, pero el manejo del cadáver. El manejo del cadáver hay que insistir con los familiares en que no establecer contacto directo con el cuerpo, no contacto físico, ni con las superficies de los alrededores, pero del entorno, pero se le va a permitir pasar a la sala donde falleció para la despedida. El mínimo número de familiares o amigos para esta despedida, no permitir aglomeraciones, tomar las precauciones de transmisión de contacto y gotas que ya hemos hablado, y el cadáver se va a introducir en una bolsa sanitaria que van a proporcionar las empresas fúnebres. La introducción del cadáver la va a hacer el enfermero que esté en el piso o donde fallezca el paciente, y después que, o sea, todo eso se hace en la habitación del paciente, vuelvo a decir, no bajar el cadáver si no está en la bolsa, no bajarlo a la morgue, introducir el cadáver entonces en la bolsa, en la propia habitación, pulverizar la bolsa con una solución de hipoclorito de sodio a 5.000 partes por millón de cloro activo, y una vez que el cadáver esté adecuado, esté empacado, ahí se puede movilizar sin riesgo en la camilla como se lleva a la morgue y avisar a la empresa fúnebre que está en condiciones de ser retirado. Se recomienda que estas personas sean veladas con cajón cerrado y no es conveniente, o sea, no está recomendado salvo alguna excepción, pero es peligroso para el personal de salud realizar autopsia. Y bueno, esto serían las recomendaciones más actualizadas que tenemos al día de hoy. Esperamos que sea de utilidad y bueno, cualquier duda siempre estamos al teléfono para resolverlas cuando ustedes consideren. Muchas gracias.